La Grieta en pleno conflicto docente. Marcelo Longobardi y Willy Cohen de un lado, la titular de la CETERA del otro. Dos visiones bien diferentes sobre los hechos violentos del pasado domingo en pleno armado de la escuela itinerante. ¿Usted podría explicar a los padres por qué razón no hay clases hoy en todo el país? Hoy no hay clases en todo el país porque el domingo hubo una brutal represión a maestros en la Plaza del Congreso, golpeando a maestros que estábamos ahí, pretendiendo hacer algo que los propios periodistas, como usted, venían planteando. Dejen los paros, hagan una medida creativa. ¿Por qué tiene de creativo un aula itinerante? Mira, a mí me parece muy creativo, usted tendrá su opinión. Lo que usted no nos puede decir es qué tenemos que hacer. Hay unas normas que deben ser cumplidas. Aparentemente, para poner una carpa en la Plaza del Congreso hay que pedirle permiso a la ciudad. ¿Usted cree que está bien que se reprima una manifestación de maestros? La mayoría de los argentinos está harto de estas cosas. ¿Que se reprima maestros? No, no se reprimió, maestro. Señora, si lo vimos todo por televisión. No, sí. ¿Usted me quiere explicar lo que pasó, lo que yo viví? No, si todo el mundo lo vio, usted lo quiere explicar. A mí no me pasó parece lo que que haya pasó. habido una represión sobre unos pobres Bueno, maestros de perfecto. escuela. Me parece que ha habido un Entonces, impedimento de instalar eso- una carpa a política en la Plaza del Congreso, que son cosas muy distintas. Política, ¿le parece? Me parece que estamos discutiendo con esta cuestión ridícula del aula itinerante la vida política del señor Baradel. Podría haber pasado algo grave, no pasó, porque nosotros nos retiramos. No se veía que se retiraran, señora. Me parece todo lo que usted está haciendo una falta de respeto. Dejen de mentir, discutan en serio. Con la falta de respeto a lo que ustedes hacen con los alumnos hace 20 años. No se lo voy a permitir, discúlpeme. Bueno, seguimos discutiendo lo mismo, represión o no represión. No, por Con la eso es una carpa. discusión, al lado de lo que estábamos discutiendo recién, muy chiquita. El aula itinerante finalmente se habilitó hoy por el Ministerio de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te acordás que ayer decíamos que en el pedido formal de la CETERA no estaba esta aula itinerante, esta estructura tubular de 3 pisos? Qué cara, che, 700.000 pesos, ¿no? 350.000 pesos es lo que... Pero se multiplica los decían, días. Y de hecho hubo una denuncia de un abogado, Dupuy del Hombre, Muy caro. para decir que como no se había resuelto hacia adentro del gremio, era ilegal y había administración fraudulenta. ¿Cuánto cuesta montar el aula? 350.000 pesos es lo que dice el abogado denunciante Dupuy del Home, y lo que dijo es que hay administración fraudulenta porque no se discutió con asamblea hacia adentro porque lo tienen que votar los afiliados. ¿Y eso que Hoy, lo paga el gremio? No, yo... CETERA lo paga. Supuestamente. El gremio. Nosotros justo acabamos de publicar en Borde Periodismo una nota en la que Sonia Alessio está en el Instituto Patria, ¿no? Puede tener el derecho de militar donde quiera, de Cristina Kirchner, donde quiera, pero yo creo que hay que blanquear la discusión, si es que esto es una discusión en términos políticos, acerca de que todo lo que propone el gobierno de Macri está mal y el gobierno lo mismo, que todo lo que digan los gremios para demonizarlos está mal, o es que efectivamente estamos hablando de educación. No, yo lo que veo es que todos estamos discutiendo lo coyuntural y parece que además fuera un problema externo a nosotros, la educación. Y no lo es. Digo, se ha perdido el valor del esfuerzo. Yo escucho que todos dicen, bueno, la escuela tiene que ser divertida. ¿Por qué la escuela tiene que ser divertida? Vos tenés que esforzarte para aprender. Y me parece que esa línea no se baja desde hace muchos años. El sacrificio. ¿Eh? El sacrificio. El sacrificio, el esfuerzo. A ver, trabajo. Requiere esfuerzo aprender a leer, a escribir, a concentrarse, a comprender textos, a aprender matemática. Requiere esfuerzo y es un esfuerzo que la sociedad, a mí me da la sensación que desalienta cuando, por ejemplo, te dicen, bueno, los días que se perdieron de paro se van a recuperar en vacaciones de invierno. No son solamente los maestros los que dicen, yo no voy a dar clase en vacaciones. Son los padres de los alumnos los que te dicen, no, vacaciones no. En vacaciones no. O son los padres de los alumnos. Muchas veces dicen, che, ¿por qué les mandan tanta tarea? Porque eso requiere la educación, requiere estudiar, requiere sentarse en el escritorio y estudiar en el colegio y en tu casa. Por lo menos así lo vivimos nosotros. Sí, yo creo que hay un momento que hay que separarla, la señora Lespa, la pelea, lo que hace el gobierno. Los directores de escuela van a recibir en las próximas 2 semanas un informe de aprender de lo que pasa en su escuela. Se tienen que sentar con los maestros, lo tienen que mirar, tienen que ver dónde están los problemas de lo que los chicos no están aprendiendo y ponerse a trabajar en cómo mejorarlo. Esto que decía Guillermina, no anda el método de lectoescritura, bueno, andá a ver si tus pibes leen y entienden. Si el informe de aprender te dice que no leen y no entienden, tenés que armar una estrategia para ver cómo mejorás eso. Entonces yo lo que digo es, ¿por qué no nos concentramos en el camino positivo? Yo entiendo que al gobierno le encanta pelearse con la CETERA y a la CETERA con el gobierno.
pero me parece que el resto de la sociedad que está en el medio tiene que trabajar en cómo mejoramos esto. La lectura, los pibes tienen que leer todos los días en la escuela y discutir qué es lo que dice ese texto. Si todos los días leen y discuten, aprenden a leer y pueden trabajar sobre eso. Entonces, me parece que vienen ahora resultados de la prueba de aprender a cada escuela, a cada director, que se siente, que mire los resultados, que trabaje con los pibes para ver cómo mejoran y empecemos a caminar en algo positivo y dejémonos de hinchar con esto. Yo quería decir que tenemos que ser claros, ¿no es cierto?, en lo que pretendemos cuando hablamos de educación. Me parece que si vamos a poner en práctica la máquina de impedir todo, es imposible llegar a algo en concreto, ¿no? Recién decía Gustavo acerca de los resultados de la evaluación a aprender. Hubo escuelas donde los mismos directivos rompieron las evaluaciones. Cerraron las escuelas para que la evaluación no se realice. ¿Por qué motivo? Porque están en contra de eso. O sea, y otra cosa más que quiero decir para que no se me pase. Hay docentes que quieren ir a trabajar, que querían ir a trabajar y eran amenazados, eran amedrentados. ¿En dónde? Sí, en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. No lo tengo acá Pedro, ahora. ¿usted habla desde el lugar de docente o de asesor de Cambiemos Almirante Brown? ¿Desde qué lugar habla? Yo soy docente. ¿No es asesor de Cambiemos? ¿Asesor? Sí, su mujer no es la presidenta del bloque de Cambiemos. Sí. Ay, usted no es asesor de... Sí. No, tengo entendido. Si es parte de Cambiemos, su propuesta como docente es válida, pero digo, saquémonos la careta de qué lugar hablamos. ¿Eso me inhabilita? No, usted es asesor de Cambiemos en Almirante Brown. Soy docente. No soy asesor, soy docente. Ajá. A ver, ¿asesor de quién? No soy asesor de nadie. Pero perdón, aún en el caso que fuera asesor pero de... si hablamos de politizar el tema de los docentes. No, bueno, pero Nora también milita. Usted es del partido. Por eso, yo Nora si lo también. politizamos, por lo menos sabe dónde habla cada uno. Claro, usted Ese qué señor partido cobra milita. como docente. A ver. Saquémonos la careta. Partido Obrero. Partido Obrero. Ella habla del Partido Obrero, él habla de Cambiemos. No, pero Santiago, perdón. Es el esposo de Miriam Niveiro. Más allá que sea el esposo, con todo respeto de quien sea, o sea asesor... No está mal, Paulo, no está mal, pero cobra un sueldo, vive con un sueldo docente usted. Yo cobro mi sueldo. Bueno, entonces vive con un sueldo docente, ¿no? Perfecto, Vive con pero ella habla del 80 Partido lucas de Obrero, él habla de asesor. Cambiemos, yo hablo del kirchnerismo. Pero, Diego, no lo llevemos a que todo hay que llevarlo a una No, bandera. pero nada es inocente. Pablo, digo, si nos sacamos las caretas, sacamos las caretas todos. Si vive dice de no un politizar, sueldo. no politicemos nada. Digo, o todo o nada, cada uno habla del lugar que sueldo pertenece. docente, señor. Santiago, A ver. Santiago. Hoy decías, ¿no, Guillermina, que todos tienen que, los del Partido Obrero, los de Cambiemos, los kirchneristas, todos se tienen que sentar. ¿Por qué la educación es de unos o de otros y se terminan tironeando con los guardapolvos? Qué egoísta, ¿no? Bueno, yo creo que primero que hay instituciones que permitirían abrir un espacio de negociación donde intervengan distintos partidos políticos. Y la institución, hay un Consejo Federal de Educación, donde están todos los ministros de todas las provincias y está, por supuesto, el ministro nacional. El sistema está descentralizado y, por lo tanto, las políticas nacionales tienen que estar negociadas con los distintos ministros o gobernadores. Bueno, ese espacio tiene que funcionar como un espacio de negociación de las políticas, porque hay un tema que me parece importante, que es el siguiente. Pareciera que los únicos dos actores que pueden negociar la política educativa son los gremios y el gobierno. Y no, porque la educación no es un tema solo de este gobierno, del gobierno del... ¿Qué pasaría si los políticos mandaran a sus hijos, esto lo pregunto todas las noches, a la escuela pública? ¿Cambiaría la educación pública? Sí. Bueno, habría más demandas, habría más demandas por mejoramiento de la educación pública, seguro. Pública es toda, ¿no? A la estatal. Vos decís. Sí, vos a la decís estatal. A la estatal. Sí. Acá ha pasado un fenómeno que en estos años, en los últimos 50 años, los sectores medios altos y después medios bajos. Eres todo el que puede. Todo el que puede se ha ido a la educación privada. Y la educación pública ha quedado para los chicos más pobres. Y resulta que ese es un sector social con poca capacidad. Aparte va en contra del objetivo de la escuela, sí, ¿no? Que efectivamente. Integrar. Pero digo, hay poca capacidad, esas familias tienen poca capacidad de poner en la esfera pública la demanda por una mejora en la educación. Sí, Johnny. Y cuando arrancó el ciclo lectivo acá dijimos, esto va camino a hacerlo de Scioli. ¿Te acordás? El primer día. Bueno, 16 días de paro, Scioli 17. Más o menos parecido. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar hoy, a partir de ahora, que se conoció cómo funciona la famosa cláusula gatillo?
La inflación del primer trimestre dio altísima, mucho más alto de lo que el gobierno estimaba, 6,29%, 1,3 en enero, 2,5 en febrero y se acaba de conocer hace algunas horas 2,4 en el mes de marzo. Entonces la oferta de Vidal automáticamente por la cláusula gatillo no va a ser 4,5, ¿te acordás que era 4,5? 4, bueno, por cláusula gatillo va a ser 6,29%. Quiere decir que está demostrado que este año, por lo menos este año, claro, si la aceptasen, si no la imponen de manera por decreto, no van a perder este año. Recordemos que el año pasado sí, perdimos todos los gremios, ¿no? Los docentes, todos porque la inflación, todos los trabajadores fueron 40% de la inflación. Entonces mi pregunta es, ¿se está demostrando que este año concretamente no va a haber pérdida? ¿Cómo va a reaccionar el gremio docente ante esto? Todos los sectores vamos a perder con 2,4 por mes, todos perdemos. La verdad que el arreglo dentro de un contexto recesivo y con una inflación de arriba del 30 no parece mal. En la cláusula gatillo. Claro, pero los gremios docentes es lo ideal para cualquier gremio. Ahora, claro. Evidentemente hay una cuestión política, como dicen ustedes, a la que se suma que el gobierno ha descubierto que lo favorece políticamente pelearse, con lo cual ahí ya se endureció. ¿Cuáles son los números que maneja el gobierno? Porque después de la marcha del primero todo cambió. No a todos ayer. Claro. Fue como un antes y un después. Y después vienen las encuestas que decía Gustavo. Valentonó. Y a partir de ahí, yo no sé cómo termina. Ahora, Nora, y desde el Partido Obrero, ¿cuál es la educación que proponen? ¿Qué modelo de país? ¿Cómo quién? Mira, nosotros consideramos que hay que hacer un cambio educativo profundo. ¿Pero como qué nación? Mira, nosotros consideramos que los trabajadores tenemos que gobernar. Este es el objetivo que nosotros tenemos, que somos los que producimos la riqueza. Por eso, una de las cosas principales es que tiene que haber trabajo para todos. Si hubiera trabajo para todos, la educación tendría otra jerarquía, porque habría que educar, porque todos tendrían espacio en el trabajo. No sé si me entendés. Como ahora, como señalaba... ¿Y como en qué país? Laura, sos vos. Julia. Julia. Ella ¿Pero como señalaba, qué país? Espera que no me contestó. ¿Como qué mira, país no para hay focalizar? hoy en día ejemplos en el mundo. Por ahí se coloca como ejemplo que Cuba tiene un nivel de enseñanza y de acceso a la educación mayor que en el resto del planeta, pero hoy también estaría discutido por la situación actual de Cuba. Pero el problema es trabajo y educación. Está vinculado el trabajo, el tener trabajo, con acceder a la educación y elevarte en la educación. Claro. Porque eso es lo que obliga a que todo lo que sabe la humanidad se le otorgue a los chicos. Entonces tiene que ser una escuela de carácter integral, de doble jornada, con materias para que todos accedan. Doble jornada es básico ya. Es básico, elemental. pero con una atención como corresponde. No, pero vos las dobles jornadas son jornadas extendidas. Sí, pero ¿no no se cumple. No, ahora se han abierto una cantidad de escuelas, pero por ejemplo, como yo decía antes, no tienen los comedores, no tienen el espacio habilitado. Entonces vos las materias, por ejemplo, de carácter especial, no tenés el ámbito donde desarrollarla. Pero, Nora, por ejemplo, hago una pregunta. Etcétera. Vos planteás esto y Johnny dice solamente el 13%. Es impresionante la cantidad de chicos que abandonan el colegio. Acá lo dramático que tenemos, Claro, es un altísimo, ¿cuántos puntos son del PBI? ¿6? Sí, en educación, o sea que tenemos un fangote de dinero aplicado a la educación y tenemos falta de clases porque ustedes tienen problemas con los salarios, un nivel de aprendizaje, y aunque no les guste la palabra que usa Santiago, que yo adhiero, burros, de casi semi-analfabetos en la Argentina, escuelas que se caen a pedazos. 4 maestros que le dan clases en una escuela pública, como contó bien Gustavo, y son números estadísticos y firmes, porque cambian cada 2 por 3. Es un ausentismo brutal. Entonces tenemos un fangote de dinero. No es que en un país pobre como el nuestro, de 30,3%, no tenemos dinero para educar. Tenemos la plata y es un desastre. Sí, pero entonces es más dramático todavía. La todavía. plata va para las escuelas privadas. Bueno. Porque las escuelas, pero son no es verdad. estatales, No es de verdad. gestión No privada, se puede de decir. gestión pública. Hay un error. Sí, señor. Va la mitad del presupuesto no a las es escuelas verdad. privadas. No. Entonces hagamos las cuentas como corresponde. Está bien, pero si la digo- escuela privada recibe el presupuesto, ese presupuesto Pero no en se le está absoluto. dando a la Santiago, escuela pública. digo, no es Vos me cierto lo que preguntaste dice. el tipo de Cierto. educación. A ver. Digo, no es cierto lo que dice la señora. Digo, yo lo que quiero es saber si puede reconocer que en los últimos 15 meses de gobierno hubo un 73% de aumento en los salarios.
¿Puede reconocerlo? No, ¿de qué aumento estás hablando? De 5.000 y pico a 9.000. 85 pesos 5.600 de sueldo básico, pesos. el Yo preceptor, quiero ver. 4.376 el maestro de grado. ¿Qué me estás hablando? ¿Quién vive con esa plata? 5.600 pesos es lo que quedó, lo que dejó el kirchnerismo de salario. Subió a 9.672 pesos. Es insuficiente. Comparto plenamente. Es Comparto insuficiente. plenamente, Nadie pero puede me vivir parece con muy eso. importante. Me parece muy importante reconocer la realidad, porque eso le da seriedad en su exposición. La realidad es que el sueldo no alcanza Pero y el digo, presupuesto hay no que alcanza. discutirlo. No tengo ningún Y los inconveniente. comedores no alcanzan, pero porque no cada se vez puede más chicos van a comer a la No se escuela. puede castigar a los niños y a las niñas. Por favor. Sí, Gustavo. Yo lo que diría además es que la sociedad civil tiene que reaccionar. O sea, que los padres tienen que asumir que si padres no, nos apoyan, por no están suerte. yendo a la escuela. Si tienen que ir a la escuela a protestar. Digamos, o sea, necesitamos protestar con nosotros, que haya una vienen. sociedad civil que demande, que proteste, que pida clases, que vaya a exigir que sus pibes aprendan, estén en la escuela todos los días. O sea, no le regalemos toda esta discusión al Estado y a los sindicatos. O sea, me parece que cada papá tiene que asumir que tiene que pelear por la educación de su hijo. O sea, que tiene que ir a pedir que le den clase y bien. Gracias, Gustavo. Gracias, Guillermina, por estar con nosotros. Gracias, Nora. Muchas gracias. para No, ya me voy. Hay más temas. Tengo más invitados por ahí atrás. Una gran noche tenemos de debate y vamos al próximo informe que tiene que ver con un scratch, una metodología tan discutida, ¿no? Fuerte scratch en Río Gallegos. Mirá. No es profeta en su tierra. Cracharon a Zanini. El ex secretario legal y técnico de Cristina Kirchner sufrió una situación bien incómoda en las calles de la ciudad en la que comenzó su carrera política, Río Gallegos. Zanini fue sorprendido cuando se dirigía a su oficina en el Banco de Santa Cruz por trabajadores del Estado a los que les adeudan sueldos. Se agrava la situación en Santa Cruz. Judiciales y docentes escrachan a Zanini. ¿Qué más van a esperar? Cerraron la justicia, cerraron la caja de previsión, cerraron la salud. ¿Qué más? Ya ni se quiere la intervención que la pida la hija de puta. A mí no me manipuló nadie. A vos te conocemos de que estabas en la justicia, no nos jodas. Una cosa es que te encuentren en el espacio VIP de un avión internacional, pero en tu pueblo. ¡Andate, andate, ladrón! ¡Andate, rata! ¡Ladrón! ¡Viajá por aerolínea, la concha de tu hermana! Bueno, sí, por favor. Bueno, había ido a una dietética, estaba muy cerquita ahí de la carpa, porque hay una carpa docente, judicial, muy importante en Santa Cruz. Lo terminan puteando en todos los idiomas, se termina refugiando en el Ateneo, ahí donde estaba Rudy Ulloa. Es el cuarto scratch que sufre Zanini, lo estábamos viendo. Hay un problema muy grande en Santa Cruz para que se entienda. Primero, déjame decir que estoy en contra del scratch como metodología. A mí no me gusta, por más que no comparta nada, absolutamente nada con Zanini, con su forma de ver la política. No me parece que el scratch sea la manera de criticar a alguien, porque es un método que para mí dista de ser democrático. Aclarado eso, me gustaría decir que hay un problema muy delicado en la provincia de Santa Cruz. Antes decíamos que a los maestros les ofrecieron el 3%. Yo me preguntaba hoy, si Vidal hubiera ofrecido el 3% en la provincia de Buenos Aires, ¿qué hubiera pasado, no? Hace 8 meses te decía antes que no se le paga a todos los docentes de manera consecutiva y el rojo anual de Santa Cruz está en 6.200 millones de pesos. De hecho, la Casa Rosada le está mandando 300 millones de anticipo de la coparticipación porque está quebrado, lo dijo la gobernadora. Dos cosas. Una, cuando hablaban recién de las encuestas, ¿no? Que estaba envalentonado. A mí me duele que la encuesta haya sustituido a la propuesta en la Argentina. Y hace años que venimos con esto. La encuesta da para acá, nos corremos, digamos, en lugar de conducir a la sociedad, se vive siguiendo a la sociedad en sus situaciones de humor. Lo de Zanini, creo que llega un punto en el cual cada uno de nosotros tiene que hacer política pensando en cuando se baja del cargo. Zanini fue un tipo que fue muy duro y muy dañino en su concepción. Es el que elimina al procurador Sosa.
Es el personaje que va armando toda una estructura de poder. Cosa que se convierte en un monje negro. Cuando uno quiere ser monje negro o quiere ser un Rasputín, digamos, yo jamás aceptaría el escrache, pero cada uno elige el lugar que ocupa en la sociedad. Y él eligió ese. Sí, pero no puede ni caminar. A mí me parece que lo de Santa Cruz, lo que acabamos de ver, es absolutamente paradigmático, porque hasta ahora habíamos visto situaciones de repudio en un vuelo privado, en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿qué en Santa Cruz, en el Pago Chico, en el lugar en donde los Kirchner construyeron todo su capital político y su poder, que exportaron después a nivel nacional, no puedan salir a la calle? Es absolutamente simbólico de lo que está pasando con esta fuerza política. Un dato de la provincia, por ejemplo, para ver los antagonismos en el relato. La gobernadora Alicia Kirchner propuso un aumento de tarifas, tanto se discutió aquí las medidas del gobierno, de agua, de luz, entre el 500 y el 700%. Recién salió un fallo judicial que le pide retrotraer las tarifas a diciembre de 2016. Fíjate, esa es la situación. Sí, por favor, Claudio. No, acompaño lo que decía recién ella, lo que decía Débora. Me parece que lo que estamos viendo es una parábola también del auge y caída, ¿no? Como pasó con muchas potencias y como pasó con muchos políticos. Hemos visto gente, mira, en esa pantalla lo tenés a Zanini, candidato a vicepresidente de la República hace un año. Y ahora en su propio pueblo no puede caminar. Comparto, hay que decir que uno tiene que repudiar los escraches, lo digo porque lo pienso, pero digo, es una cosa que uno tiene que repetir. Ahora, también comparto un poquito lo que dice Julio, cada uno ocupa el lugar o se mira en el espejo que construyó durante su vida política. Y la de Zanini igual esto está mal siempre, el escrache. No es justificatorio de ninguna manera, cuidado. Pero digo, no le está pasando a otros políticos que son igualmente discutidos y resistidos, si querés. Digamos, él siempre estuvo detrás de la sombra y fue muy duro con algunas cosas. Julio hablaba del procurador Sosa, pero Zanini es autor de cosas muy bravas, algunas se saben y otras que no, y ha pasado a tiro de decreto a gente tremendamente. Mediáticamente fue un tipo... Bueno, por eso se parece más a Rasputín de Julio. Carlos Zanini era un hombre que prácticamente estaba con el matrimonio, con Néstor y Cristina. Era la super mesa chica. Era el hombre que hacía y deshacía, por ejemplo, candidatos. Todos tenían que ir a la oficina del primer piso, de la planta baja de la Casa Rosada para ver si estaban o no en las listas para ser candidatos. Manejaba la plata, manejaba absolutamente todo. Y en Santa Cruz lo que está pasando, más allá de que la gente, los escrache, lo que está pasando es que durante casi más de 20 años la gente no podía hablar. Recordemos que Santa Cruz tiene la mayor parte de la gente trabaja del empleo público. Entonces, Santa Cruz tuvo una mordaza, su gente, por muchísimo décadas, por 2 décadas como mínimo. Entonces, lo que está pasando a la crítica situación económica, obviamente, si Zanini camina por la calle, no estoy justificando, pero hay como una realidad. A ver, Diego. Los escraches, insisto, no están para nada bien. Hay que repudiarlos todos, absolutamente todos. Como le pasa a Zanini, como le pasa al actual presidente. Es cierto. Vicepresidente que perdió las elecciones, el presidente que ganó, Villa Traful lo repudiaron y también lo escracharon y lo repudiamos. En Holanda, en España, a donde viaje, siempre hay políticamente, porque son gente que va y ya sea los sindicatos o de partidos políticos, lo escrachan. Villa Traful, ya lo dijimos, Bariloche, a los lugares donde vaya, y tampoco está bueno con el presidente. Ahora, lo de Santa Cruz, están pasando las mismas cosas que tal vez reclamamos el gobierno nacional en una provincia mucho más chica. Es cierto, lamentamos lo que está atravesando en Santa Cruz. Ahora, es interesante escuchar la conferencia fue hace ya, ¿cuánto? 10, 15 días de Alicia Kirchner, donde explica la situación que está atravesando Santa Cruz. Donde siempre gobernaron lo mismo. Es lamentable, que es triste, que explica con mucho dolor la herencia, sí, total, dice que está pagando lo mismo. la deuda que ella... Son todos los mismos. ¿Me dejan terminar? No, lo hubiesen comentado ustedes. Lo que estoy contando es lo que ella dijo, es que están desfinanciando la provincia, que están ahogando, que están asfixiando. Miente la gobernadora, miente. O sea, una gobernadora miente, vos tenés la verdad. ¿Estás así? La equivalencia, o sea, ella no existe, vos sos el número 1. La información la tiene el Tesoro Nacional. Por ejemplo, que pararon obras públicas estratégicas.
Por ejemplo, que se derogó el acuerdo que permitía el reembolso por exportaciones. Tengo una lista enorme de medidas que ha tomado el gobierno nacional para justamente ubicar esta provincia en un lugar que parece ser lo malo de la película, cuando en realidad está haciendo lo posible. Seamos serios. Sin plata, ¿no? Hay números oficiales. Primero, que la herencia no se puede hablar porque son los mismos. Segundo, que es la provincia que mayor cantidad de dinero recibió en los últimos tiempos. Nunca se supo dónde fue. Es, como dice Julio, una sede de Venezuela en la Argentina. ¿A dónde fue ese dinero, Pablo? Pero ahora no tienen plata. Pero le han dado ahora le han dado, Diego, no es que no tienen. Hay números, eso es mentira. El argumento de Diego me parece en un punto insólito, porque tal como dice muy bien Paulo, en la década pasada recibieron una cantidad de dinero comparable a la cantidad de dinero que también recibió este país para dejar 30% de que le pida más, Gustavo. Porque cuando la soja Alicia valía Kirchner. $600 la tonelada, este país también recibía un montón de dólares. Y aún así dejaron 30% de pobres. Y en la metodología del escrache hay algo interesante, porque a menos que vos creas que te vas a quedar eternamente en el poder, Es lo que hay que tener un cuidado con lo que vos ya no solo tolerás, sino que alentás desde el poder. Que fue esa metodología del escrache. Digo, que te va a venir en contra cuando vos pierdas el poder. Y es lo que le está pasando no solo a Zanini, sino a otros políticos que han perdido su capital en el último tiempo. ¿Me dejás dar los datos de enero? Enero ahora, ya la provincia de Santa Cruz recibió 1.170 millones de pesos, estoy hablando. Esto surge por cuentas nacionales, no es un invento. Ahora, Santa Cruz tiene un serio problema. Una de las obras que dice que no se ha activado es nada menos que la represa Sepernik, pero esa tiene serios cuestionamientos de medio ambiente. Es más, este gobierno parece que tiene interés de reactivarla. Va a viajar a China, Macri, pero antes de reactivarla, una de las condiciones es que ese certificado ambiental sea avalado. Porque hay serias dudas de que esa represa, en estas condiciones que estaban planteando, se pudiera hacer sin costo. Vamos al próximo informe, que tiene que ver con el debate de la justicia. Caso Micaela, justicia para los asesinos. A ver, todo lo debatimos en esta noche de Intratables. Mirá. El asesinato de Micaela, la justicia en la mira. Sebastián Wagner, el acusado de matar a la joven, había recibido el beneficio de la libertad condicional a pesar de estar condenado a 9 años de prisión por 2 casos de abuso sexual. El juez Carlos Rossi tomó esa decisión pese a que un informe del servicio penitenciario aconsejaba todo lo contrario. Desde el presidente hasta gran parte del arco político piden su destitución. Este tipo de jueces no lo podemos tener. Cometió un error gravísimo y que él tiene que ser responsable de ese error. Creo que hoy la licencia es una forma de evadir. La primera consecuencia es no ser más juez. Meterlo en cana a Rossi, apartarlo de su cargo a Rossi, es como sembrar chinche en el piso, tirar un globo, el globo se reviente y nosotros solo corremos la chinche que reventó el globo. Lo del juez es penoso. Yo creo que hay mucha responsabilidad del Estado en su conjunto. El juez tiene que tener el ojo puesto en la víctima, el ojo puesto en la sociedad y no en el victimario. No hay garantismo alguno que avale el accionar de ese juez. El juez se transforma en un juez con mal desempeño, pasible de juicio político. Si hubiese estado vigente el proyecto que hicimos hace 3 años, no hubiera pasado. Entonces no me vengan con que yo soy el garantista y quiero soltar a todos los violadores. La presidenta Cristina Kirchner nunca envió ese proyecto al Congreso. Tenía una serie de defectos estructurales gravísimos. Bajaba las escalas penales de delitos muy graves. 8.400 violadores que la justicia deja libre al año, que están a la vuelta de la esquina esperando otra Micaela. Esto que ves ahí es un chat de Facebook de Sebastián Wagner, del asesino del violador que hoy está detenido, de Micaela. Chateaba y le decía esto, ¿sabes a quién? A una amiga de la hija de su mujer que tiene 13 años. Cuando te agarre te hago mía, la otra vez te salvaste pero la próxima no te salva, te voy a hacer mía, vas a ver. Se metió de pelota y en un momento ella salió, fue a cambiarse al dormitorio de la nena, ¿viste? Sí. Entró sola a la casa y de repente dice que se aparece este tipo y la aprieta, la abraza, no sé qué, intenta abusar. Ella... Bueno, Paula, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué va a pasar con la justicia en este país? ¿Hasta cuándo? Mira, ¿Hasta cuándo vamos a seguir viéndonos en esta misma situación? Que nos horrorizamos con una chica violada, abusada, muerta. Esto se da todos los días. a ver, hay datos concretos. Por ejemplo, el registro de condenados por delitos contra la integridad sexual tardó 14 años en aprobarse. 14 años de discusión. Tras esta discusión,
se aprobó, lo aprobaron las dos cámaras, no se reglamentó. O sea, este señor es liberado y no hay ningún tipo de control extra que se hace en cualquier país sobre los abusadores sexuales. Por el otro lado, tenemos que terminar con esta ideología que no es garantismo, que es abolicionismo del sistema. Lo que se planteó en la Argentina durante muchísimos años, te diría entre 20 y 25 años, es una discusión que tiene que ver con abolir el sistema penal. Ahora, todos los que plantean abolir el sistema penal viven del sistema, porque la mayoría de los casos son fiscales y jueces. A ver, si uno quiere hacer abolicionismo, que lo haga dentro de un laboratorio y se le pague por investigar, no que dicte justicia. Y aparte es esta contradicción hipócrita de decir soy un abolicionista y el sistema me paga el sueldo todos los meses y cometo estas aberraciones. Porque no es la primera y no va a ser la última. Porque acá hay prejuicios en la Argentina y te lo digo por lo siguiente. Cuando se discutió durante 14 años el registro de condenados por delitos contra la integridad sexual de todo el arco político, tenías aquellas personas que te decían que se estigmatizaba al abusador sexual. Entonces, ¿sabés qué hacen las sociedades desarrolladas? No se avergüenzan de esto. Dicen, a ver, ¿es estigmatizarlo tener un registro y que los vecinos sepan que cerca de su casa vive un violador? ¿Qué te parece? Es más, Santiago, se dio la discusión en Francia. Sí, es estigmatizarlo. ¿Y sabes qué? El Estado decide en pro de toda la sociedad y proteger a unas minorías respetando el derecho de las mayorías. Entonces, el derecho de las mayorías es saber dónde están los violadores y dónde viven. ¿Sabes para qué? Para poder hacerle seguimiento, porque son reiterantes en sus conductas y en la mayoría de los casos vuelven a cometer este tipo de hechos. Tenemos a una psicóloga clínica, Alicia Crosa. Buenas noches, Alicia. Buenas noches. Yo le quiero preguntar quiero hacer una pregunta que me pasa siempre con este tipo de homicidas, ¿no? Una persona que pone su libido, su objeto de deseo está en una víctima. ¿Cómo se recupera en la cárcel? ¿Cómo se cambia eso? Por más que esté 5, 10, 15, eso no se recupera nunca más. No, absolutamente. Yo también lo dije anteriormente en otra oportunidad en que estuve en cámara también. En mi opinión, el violador serial, desde ya que no, absolutamente que no, y el violador en reiteración, absolutamente tampoco. Aunque también depende muchísimo de las condiciones sociales, culturales y personales previas a la comisión del acto. Pero de todas formas quiero decirte que la estructura psicológica hacia la sexualidad y hacia el desarrollo psicosexual empieza desde los primeros momentos de su vida. Y en general todos estos individuos tienen algún trastorno en la relación inicial materno-filial. Siempre es un conflicto con la mujer que en algún lado está dando vueltas. Pero a la hora de evaluar lo que estamos evaluando y tratando acá, tengo que decirte que ha cambiado enormemente la situación de los presos en situación de cumplir su condena, de cuando yo trabajaba. Yo hace unos 20 años que ya no trabajo más en las cárceles, estoy jubilada, pero yo pasé 30 años en las cárceles de la provincia de Buenos Aires al punto de ser la primera psicóloga que ingresó allí hace muchísimos años. Y te puedo decir que la condición de internación y la condición en general de los presos era absolutamente distinta. El preso le costaba mucho salir en libertad, tenía que hacer mucho mérito para poder lograr beneficios y los exámenes psicológicos y periciales pertinentes eran muy rigurosos. Doctor, ¿quién puede firmar la salida, darle la libertad? Porque te mete preso un juez y te libera un juez también. Sí, además. ¿Quién firma eso con estos antecedentes? Es absolutamente una prueba irrefutable que el servicio de salud del sistema penitenciario le esté diciendo al juez, no lo libere. Ahora, Pero no yo es creo vinculante. que él lo hace, no es vinculante, pero de todas maneras es un informe fundamental. No, pero ¿por ¿Qué qué otro no es elemento vinculante? puede tener? Pero va a cambiar. Perdón, digo- Eso podría ser un cambio, pero digamos que es grave que el juez no lo siga. Ahora, ¿por qué no lo sigue? Porque no estuve viendo los antecedentes de este juez. Es un juez absolutamente ligado a las ideas zafaronistas. Es un crápula Zaffaroni que dice lo que dice. Hay que deshacerlo. Ha sido una persona absolutamente nefasta, no solo para la justicia, sino para la sociedad argentina. Y ha producido cantidades de muertos, entre los cuales esta chica Micaela. Sí, Gutiérrez.
Sí, yo comparto. Hay toda una corriente que está expresada por el doctor Zaffaroni, que en estas horas ha tenido desacertadas apreciaciones nuevamente sobre los violadores. Yo he ejercido 20 años el derecho penal. No he visto un violador que se recupere. No lo he visto. Totalmente. Lamentablemente hay que ir bien atrás. Esa persona tuvo un impulso irresistible ese día. Su cabeza se empezó a turbar de ideas que lo sacaron a la calle, siguió, buscó una persona vulnerable, encontró el momento y se excitó matándola. Eso debió pasar por la cabeza del juez. Yo creo que Micaela iluminó, lamentablemente con su vida, un perverso que estaba suelto. ¿Habrá otros perversos en esa situación hoy en la calle? ¿Pero hasta cuándo la justicia va a seguir jugando a favor de esta gente? Yo tengo una decisión política, pertenezco a un espacio que presentó un código penal hace 2 años. Ese código tiene, si lo podemos caracterizar en una frase, es el código de Massa, que dice 20 años de prisión o fallados por un juez son 20 años de cárcel. Es una decisión. Creemos en eso, lo hemos escrito, son 402 artículos. Y en la realidad queremos que se discuta. A ver si, Pablo. No por el tema que sea de Massa, ustedes juntaron 1 millón de firmas, que fue muy importante, porque en la locura de Zaffaroni and Company se iban a hacer modificaciones sustanciales en el Código Penal. No íbamos a tener más que hablar de reincidencia, íbamos a dejar de lado la libertad condicional, íbamos a bajar un montón de cosas a favor de los homicidas, los secuestradores, los violadores, Pablo, pero si no lo modificamos femicidio, rápido... el femicidio del artículo 80, inciso 11 del Código Penal, cuando un hombre mata a una mujer en virtud de odio al género y de violencia de género, hoy es un agravante del homicidio. Sí. Busquen en el Código de Zaffaroni, eso significó que esté en nuestra ley una lucha de muchísimas víctimas como Micaela, que un día torcieron la voluntad de un legislador para que hiciera esa ley. Yo me acuerdo un día, ¿se acuerdan del caso Wanda Tadei, no? Sí, claro. Que su pareja, su marido, la prende fuego. Y al poco tiempo Vázquez estaba en un acto tocando un bombo. Con esos atorrantes. Sí. Pero ¿saben en quién pensé? Pobrecita, Wanda está muerta, ¿no? Pensé en la familia, en los padres, ¿no? Bueno, pero sin ir más lejos, el caso de esta chica de 8 años que la llevaron a un sitio para hacerle para abusar. Sexo oral. Un sexo oral concretamente. Y le rebajaron la pena al tipo porque consideraron de que como había sido a oscuras, bueno, era menos punitivo el acto. Es una cosa que no entra en la cabeza de nadie. Era una nena. Sí. Yo creo que lo de Zaffaroni fue mucho más allá que la justicia. La idea de que el orden tenía una ideología de derecha y el caos es progresista es lo que instalaron en todo el ámbito de la realidad. Entonces, desde cortar una calle a la justicia, todo se volvía laxo y destruían el nervio de la sociedad. Lo de Zaffaroni va más allá de la justicia y nos lastimó mucho, demasiado. Sí, a ver, yo creo 2 cosas. En principio, María Julia decía, ¿por qué no es vinculante? ¿Sabes por qué no es vinculante? Porque la mayoría de los informes de servicio penitenciario se pagan para tenerlos favorables. Básicamente por eso. Y salen cualquiera y muchos jueces dicen, mira, no le voy a hacer caso al servicio penitenciario porque sé que lo compró el informe. Por eso es muy llamativo que con un informe en contra, un juez lo libera. Claro, de cualquier manera, hay algo que a mí me parece que la doctora Espátola dijo, que es más interesante, porque en el caso que estamos hablando de la chica Micaela, suponte que no le hubiese dado el beneficio. Hubiese salido igual en 2 años. Si, como dice el doctor Gutiérrez, bueno, 20 años son 20 años. Una persona que viola a los 22 años, a los 42 lo tenés igual en la calle. Y es probable, según lo que dice la doctora, que vuelva a reincidir. Entonces, lo que necesitamos, me parece, es un sistema que vaya más allá de control posterior de cuando esa persona sale de la cárcel. Sí, a ver, por favor. Y no avergonzarnos. O sea, hoy se discute acá y es por lo trágico que vivimos en estos días por Micaela. Pero después cuando se discute de fondo, insisto, con el registro de condenados. Es muy hipócrita, sí. La sociedad es tan hipócrita en general que terminan diciendo no podemos, lo victimizamos 2 veces, te contestan. O sea, yo he tenido estas discusiones y las sigo teniendo. Las madres del dolor hace muchísimos años que están detrás de esto. Y todos los días es lo mismo.
¿saben lo que tenemos que hacernos cargo? Que no tienen recuperación. cierto. No tienen recuperación. Totalmente. Es así. Hay que poner, hay una cárcel especializada, Así es. hay Sí, una señor. unidad en Sí. Neuquén que es para aquellos transgresores sexuales. Bueno, entonces, todos aquellos que han cometido delitos de este tipo, que sean trasladados a esta cárcel federal, que es específicamente para tratar a este tipo de delincuentes, y que tengan un seguimiento efectivo por parte del Estado. E insisto, y que se aplique como funciona en Estados Unidos la ley Paola, Megan. Paola, mira una cosa. Si la misma justicia que nos dice que Grassi es un pedófilo que abusó de menores, es la misma justicia que le da un beneficio, es que lo va a liberar supuestamente antes. Entonces uno dice, es toda una locura, es el mundo al revés. Un poco. Pero yo creo que ha llegado a un punto de cambio. ¿Viste? Cuando uno a veces dice, bueno, esta frase es hecha, bueno, yo no creo que sea una frase hecha. ¿La gota que rebasó el vaso? Yo creo que se llegó a un punto de inflexión. Lo que fue hoy, lo que es Micaela y lo que implicaba y lo que significaba Escucharlo a Micaela, los padres era una también, luchadora sí. social, Ajá. era una persona de fuerte representación en materia de derechos en política de género. Digo, puede generarse un antes y un después. Y en esto hay un rol fundamental por parte del Poder Legislativo en reformar ciertas normas, no muchas, no es tampoco que hay que reformar profundamente el código, no, con pocas normas se puede hacer. E insisto, reglamentar y que se ponga en práctica el registro de condenados por delitos contra la integridad sexual. Sí, diputada. Lo que quiero decir es que comparto en que hay que tomar medidas y que el Poder Legislativo puede dar un paso en ese sentido con esta cuestión concreta y hacerlo muy de fondo. La sociedad lo va a agradecer. He presentado un proyecto para reformar el artículo 14 del Código Penal de la Nación para que no se otorgue libertad condicional a los violadores. Me parece que es un tema central. Esta cultura zafaroniana no solamente trataba de hacer zafar a los victimarios, sino que también le ponía la pena mínima en la escala punitiva. Y eso ha dado, toda esa cultura ha dado estos resultados. No se trata de una tragedia es un hecho fortuito, lamentable por supuesto. Esto tiene que ver con un sistema de violencia estructural contra las mujeres y hay que analizarlo así, en ese contexto. Es cierto, el Poder Legislativo acá tiene un rol muy importante. Ya dijimos aquí todo lo que ha pasado con la justicia, pero justamente como el juez tiene discrecionalidad, si modificamos algunas leyes, no le vamos a dar esos elementos para que liberen, por ejemplo, a violadores o asesinos. Pero este proyecto al que usted hace referencia, hay otro proyecto en el mismo sentido del diputado Petri. Está la ley de víctimas, que tiene media sanción de diputados y no la trataron en diciembre del año pasado. Digámoslo, porque si en el Senado, ¿verdad? En el Senado. Tiene media sanción de diputados. En el Senado no se trata. Entonces, hay proyectos de ley, pero hay que hacerlo con mayor celeridad. Totalmente. No puede ser que haya un Congreso paralizado por la campaña política y la gente que se muere no tenga estas leyes. A ver, Lo que pasa es que el escándalo que genera un hecho de esta naturaleza se empieza a debilitar, tan pronto pasan los días y se vuelve a reactivar nada más y nada menos que cuando tenemos otro caso de esta naturaleza. Pero lo que yo también quería decir es que lo que es insólito y absolutamente inadmisible es que no funcionen los sistemas de custodia para los liberados en forma transitoria o los individuos que tienen libertad condicional. ¿Cómo es posible que un individuo de esta Pero característica... Alicia, usted que estuvo y trabajó tanto en las cárceles, ¿cómo sale una persona de ahí? Porque también nos tenemos que replantear, digamos, cómo hacemos para que una persona que está presa salga siendo una persona que se pueda reinsertar en la sociedad, pues si no... Todo depende del tipo de delito, por supuesto. Y en este caso, en este tipo... En este caso, la recuperación, yo considero, al igual que la doctora, que es casi imposible. A mí me parece que estos individuos deberían quedar eternamente alojados en un sitio con una cuestión extremadamente peligrosos. Acá estamos hablando de sadismo, estamos hablando de una perversión, y la perversión es una estructura psicológica anómala que no tiene vueltas, no hay forma de tratarla. El perverso es consciente de lo que le pasa, pero goza con lo que le pasa, porque lo conecta con el sadismo. Y además, esto se sustenta en una obsesión. Es la obsesión-compulsión hacia el hecho. Y hasta que no desarrolla el hecho, no libera su estado de tensión psíquica. Entonces está en permanente actitud de realimentación. Entonces, si no lo hace con una, lo hará con la otra. Si no, tendrá una acción sustituta.
pero va a buscar aquella acción. Sí, Gutiérrez. Yo siento una enorme frustración. Yo trabajé en la ley para eliminar la libertad condicional, que vino de Inglaterra. La usaban en Australia y un día alguien dijo a las 3/4 partes de la condena se puede abrir la puerta. Otro podría haber dicho a los 50 o al tercio y se podía ir. Nosotros entendimos que tiene que cumplir la totalidad. Yo me siento muy frustrado porque esa ley hace 2 años que duerme. Y si vos vas al médico y tu fiebre subió y estás mal, el médico tiene la obligación de hacer algo. Nosotros seguimos hasta el proceso de España con los violadores porque es cierto lo que vos decías, la cárcel tiene 2 puertas. La de entrada y un día se abre la de salida. Claro. Bueno, España tiene el pase a una institución cerrada y total de orden psiquiátrico, pero hay que construirla. Entonces, si vos me invitás a poner el ladrillo 1 de una escuela, yo voy corriendo. Pero si a mí me invitás a poner el ladrillo 1 de esa institución y de una cárcel, también voy corriendo y eso hay que hacerlo. Sí, Johnny. Mucha hipocresía en el Congreso. Mirá, ley que limita las excarcelaciones, la que decía Gutiérrez, media sanción en diputados, no se trató en el Senado. Ahora, en diciembre pasado se trató lo de ganancias, que estaba bien, pero eso no. Ley que crea el registro genético de violadores, lo que decía Paola, se aprobó en julio de 2013. Nunca se aplicó, falta de presupuesto. ¿Quién puede estar en contra igual? Cada provincia tiene su registro individual. Entre Ríos, caso Micaela, no lo tiene. Ley de protección a la víctima, la que sacaron ustedes, abogado gratuito, que estaba bueno, lo que decía Débora, centro de atención para víctimas, media sanción en diputados, no se trató en el Senado. Entonces, Senado, lo que digo, hay que empezar a tratar. Y déjame decir una cosa más cortita. Piedra basal de esta corriente de derecho nefasta, coincido con el doctor Sapsay, lo que decía el portero, 1987. El portero encierra a la nena de 8 años de edad. La obliga a hacer sexo oral. Yo acá tengo el fallo. La nena declara... Bueno, un error, sí. Es muy duro. Sí. Pero te digo el resumen de la sentencia. El portero me metía eso en la Zaffaroni, boca. la camarista. Se baja la sentencia de 7 a 3 años. Nunca fue preso. Argumento. No hubo acceso carnal, vaginal o rectal. La penetración bucal no es dolorosa. Te juro por Dios, que escribió esto Zaffaroni. Igual saca las imágenes, sí, En la felatio no existe pérdida de virginidad y el hecho se consumó a oscuras, lo que reduce el contenido traumático para la menor. Esta es la piedra basal, sí. Este es el comienzo de toda una corriente que después se propagó a otros jueces. Esa corriente es en la que están formados una gran parte de jueces y de fiscales penales y de profesores. ¿Por qué? Porque no pasaban los exámenes y no repetían el credo de Zaffaroni. Y Zaffaroni además es juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que estuvo prostíbulos, que ejerce la profesión, la asesora y la patrocina a la Presidente, sí. Lo cual está expresamente prohibido por el Estatuto de la Corte Interamericana. Un ejemplo, Javier ¿Pero qué pasa de Luca, con los derechos humanos de las víctimas también? Bueno, en lo de los derechos humanos de las víctimas es espantoso, porque estos también se entroncan con Zaffaroni. ¿Por qué? Porque él tiene la siguiente concepción, de que en realidad los victimarios son un producto de la sociedad. Conclusión, los culpables somos el resto de la sociedad y tenemos que pagar. Con lo cual las víctimas se transforman en victimarios. Por eso las víctimas no han logrado prácticamente ninguna protección. Son dos discusiones diferentes. Una cosa es cómo prevenir para bajar los índices familiares de las víctimas. Claro, pero una vez consumado el hecho no hay de qué discutir. Santi, en el abolicionismo excede el tema. Sí, pero ¿no crees que en este momento, Francisco, esto quería ir con vos, ¿no crees que en este momento ya tantas discusiones que se están dando o tantas ollas que se están destapando, esta no sería una discusión interesante que llevara adelante el gobierno? Sí, pero hay tantos especialistas en el tema que... ¿Tiene un costo, Julio, esto, hacerlo? ¿O no? Ningún costo. Porque si no es como siempre el regodeo de hay cosas en las cuales hay que cerrar el ciclo histórico. Zaffaroni fue nefasto para la sociedad. Me parece que en esto terminante es la situación. Eso se cierra y si alguno queda perdido con este sueño de elasticidad en la justicia, es un problema de él. Pero fue mayoría y casi se convierte en la visión dominante del argentino, ¿no? Sí, bueno, de el hecho, derecho penal han tomado todo. Pero, Santi, ¿cómo lo cerramos? Porque previo a Micaela que muere, hoy se hace público una chiquita de 13 años que va a la casa de Wagner, que estaba en pareja. La chiquita fue a una pileta, se fue a cambiar. El tipo el asesino, violador, hijo de puta de Wagner, la fue a abrazar, la amenazó, la chica le dio un golpe y lo despidió. Y los padres encontraron después en Facebook las cosas que este tipo de 30 años le escribía a la nena de 13 que se salvó. Hay una jueza, Lardet, que estaba de viaje
no la podían ubicar. La provincia de Entre Ríos, la verdad que tiene problemas muy serios con este tema. A partir de ahora, que no terminan con este juez, la jueza estaba de viaje. Entonces no podían ubicar cuando había un violador que estaba fuera en la calle y que atacó a una chiquita de 13 años que se salvó de casualidad porque la chiquita se defendió. Si no, era otra víctima más. Paola, ¿cómo seguimos? Otra. Sí. Yo creo que esto tiene solución con una fuerte voluntad política y de sincerarnos y de no ser hipócritas, de terminar con... de dejar de ser una sociedad culpógena. Es una sociedad culpógena. Cuando vos decías, no tiene costo. Sí, cuando se da la discusión en el Congreso, y uno que participó de discusiones en el Congreso, hay muchos que consideran que esto tiene un costo. El tema es decir, bueno, basta, el costo es, es lo que te decía yo que se produjo en esta discusión que me pareció maravillosa en el Congreso francés cuando dijeron, bueno, tengo que dirimir entre el individuo y la sociedad y en estos delitos protejo al resto de la sociedad y al individuo le doy el mejor tratamiento, pero dentro de instituciones especializadas. Entonces digo, me parece que pasa por ahí. Y con respecto al abolicionismo, que insisto, son más de 20 años de esta corriente dando vueltas, existen los juris de enjuiciamiento, existe el Consejo de la Magistratura. Débora lo nombró recién el juez Axel López. Que sigue siendo juez. Exactamente, y votaron y lo defendieron y sigue siendo juez. Lo defendió Zaffaroni. Zaffaroni lo defendió. Claro. ¿Y quiénes votaron aparte? Sus pares. Gracias ¿no? por todo, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros. Ya seguimos por mucho más, pero antes tengo un par de consejos, ¿no? Qué gran noche tuvimos por delante, ¿no? Cuántos temas interesantes. Ojalá algún día se debate en serio, ¿no? Lo que hay que debatir en el lugar que hay que debatirle, ¿no? Uno piensa en las cámaras, ¿no? Estas cosas, estamos hablando de sentido común. Por favor. Tanta Justicia pavada, por sobre ¿no? todas las cosas, tanta pavada, ¿no? Bueno, como si esto fuera poco, ¿qué pasó con AFA, por favor? Bueno, hoy se fue oficialmente el Patón Bausa. ¿Sabes cuánto va a tener que desembolsar la AFA aproximadamente? Poné la imagen que es muy buena, mira. No me animo a decirlo. 100 millones de pesos. 100 millones de pesos por 3 técnicos a la vez. Solamente nosotros podemos hacerlo. El Tata Martino le deben $1 millón, pero después hay demandas de los ayudantes de campo. En total son 3.200.000, 50 millones de pesos para hacerlo más fácil. El Patón Bausa, quien se fue hoy... Hay que pagar el fracaso de cada técnico. Sí, la rescisión de contrato. Es genial. $1.300.000 por la rescisión de contrato. ¡Qué hispa, diría Moria, ¿no? 20.200.000 pesos. El cabotaje, sí. 20 millones por cortarle el contrato al Patón Bausa. Y ahora viene Sampaoli, o el que venga. Dicen que puede venir Sampaoli. Hay que pagarle una cláusula de salida al Sevilla, que es el club donde él dirige, 1.500.000 €. Eso te da 26.700.000 pesos y falta el contrato. Total, 96.900.000 pesos. Grave, ¿quién paga eso? Estamos bien, ¿eh? No, ¿cómo? ¿Quién paga eso? Lo paga la AFA y en definitiva lo terminamos pagando todos nosotros. Hoy ingresó a la AFA 400 millones de pesos de la llave, parte de la llave que ponía la empresa que se quedó con los derechos de televisación, y de esa parte se va a pagar todo. Con las deudas que tienen esa parte. No, la deuda que tienen. Sí. Ellos hablan de una AFA, a mí me encanta, porque hablaban de una AFA absolutamente quebrada y de un día para otro desembolsan... Por ahí Tinelli pone su bolsillo, Pero tengamos en cuenta algo. De cualquier manera, tengamos en cuenta algo para entender la relación fútbol y poder, que a mí no me parece menor y me parece que también tiene que ver con lo que hablábamos antes de la justicia. Vos sabés que Chiqui Tapia tenía una causa hace 1 año y medio. Que nosotros la contamos acá, 1 año y medio, la justicia. ¿Cuándo lo sobreseyeron? Ahora. 48 horas después de ser elegido presidente. Pero fue una casualidad, Gustavo. Una casualidad. Pará, la causa Fútbol fútbol para todos, que iba a tener indagatorias a partir de la semana que viene a toda la gente que había cambiado los cheques para saber en dónde se había quedado la plata. ¿Sabés qué pasó 3 días después de que ingresó la nueva conducción a la AFA? ¿Qué pasó? Recusaron a la jueza, le sacaron la causa que ahora está en cámara y probablemente no se la devuelvan nunca. O sea, toda esa causa Y empezamos de nuevo. queda en la nada. Cortito, hoy se supo que Sampaoli es kirchnerista y fanático del Indio Solari. Yo no sé si va a ser el próximo técnico, porque ya ahora dividieron hasta la grieta en esto, ¿no? Todo el mundo quiere a Sampaoli. Hoy ya, con esto de que es kirchnerista, ya muchos se... Claro, ¿quién quiere a Otra Sampaoli? indemnización, otra indemnización, Otra. 150 palos, toma. Bueno, pero aparte, ¿cuántos juicios tiene AFA? 640. ¿Cuánto? 640. Exigimos que se vaya un técnico y después hay que pagar. Bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias a la gente, como siempre, Relojes Polis, divino el Reloj Polis de hoy. Espectacular el traje de Liguria, como cada noche. Gracias por acompañarnos. Sigan en América mañana 20:30. Todas las voces, todas en el original, en Intratables, por América, como siempre. Chau.